Introducción: en una capilla oscura en Jerusalén, 9 caballeros se arrodillaban sobre piedra fría. El año era 1119, y el reino cristiano en Tierra Santa era joven, vulnerable, rodeado de enemigos. Estos hombres, con sus túnicas manchadas del polvo del camino, juraban votos que cambiarían la historia. Pobreza, castidad, obediencia. Pero también algo más. Juraban proteger a los peregrinos que viajaban a los lugares sagrados. Juraban ser monjes y guerreros a la vez, una contradicción que escandalizaría a algunos y fascinaría a todos. Bienvenido a Voces del Tiempo, donde las historias del pasado se convierten en susurros que acompañan la noche. Esta noche te invito a cerrar los ojos, a respirar profundo, a dejar que tu mente viaje 800 años hacia atrás. Imagina el desierto de Tierra Santa bajo un sol implacable, castillos de piedra amarilla alzándose sobre colinas áridas, el sonido de espadas golpeando escudos, el tintineo de armaduras, el rezo murmurado en latín. Imagina Europa medieval con sus catedrales góticas ascendiendo hacia el cielo, sus campos cultivados por ciervos, sus caminos peligrosos donde bandidos esperaban. Vamos a caminar juntos por la historia de los caballeros templarios, la orden militar más misteriosa de la Edad Media. Monjes guerreros que acumularon poder inmenso y cayeron en una sola noche de traición. Si disfrutas de estos viajes por la historia, te invito a suscribirte a Voces del Tiempo y así acompañarnos cada semana en un nuevo recorrido por las huellas del pasado. Los templarios son paradoja envuelta en leyenda. Fueron los banqueros más poderosos de su época, pero juraban pobreza. Fueron guerreros feroces, pero monjes devotos. Acumularon riqueza inmensa, pero dormían en celdas austeras. Construyeron imperio financiero que se extendía desde Jerusalén hasta Londres, pero no tenían posesiones personales. Y cuando cayeron, cayeron tan rápido y completamente que su destrucción misma se convirtió en misterio que ha fascinado a generaciones. Conocemos su historia a través de documentos fragmentarios, crónicas medievales, registros de juicios, bulas papales, cartas sobrevivientes. Pero también a través de leyendas, acusaciones, mitos que se acumularon alrededor de ellos como niebla. Separar hecho de ficción es desafío que ha ocupado a historiadores durante siglos. Emerge imagen de orden que comenzó con noble propósito, creció más allá de cualquier expectativa, se volvió tan poderosa que amenazaba a reyes y fue destruida por conspiración política disfrazada de persecución religiosa. Fueron víctimas de su propio éxito, mártires de ambición ajena, chivos expiatorios, convenientes para rey endeudado. Esta es su historia, no la versión romantizada de películas y novelas, ni las teorías conspirativas sobre tesoros ocultos y conocimientos secretos. Esta es la historia real, documentada, de hombres que intentaron vivir ideal imposible en mundo brutal, que tuvieron éxito espectacular durante 200 años y cuyo fin fue tan dramático como su ascenso. El año es 1096 después de Cristo. En Europa, reyes y caballeros se preparan para la cruzada. En Jerusalén, la ciudad santa espera, ajena a la tormenta que se acerca. Y en Francia nace un niño noble que algún día fundará una orden que cambiará el curso de la historia. Su nombre es Hugo de Payens. Parte 1. El nacimiento de una orden. Para entender a los templarios, debemos primero entender su contexto. En 1095, el Papa Urbano II predicó la primera cruzada en Clermont, Francia. Llamó a la cristiandad a recuperar Tierra Santa de manos musulmanas. Ofreció indulgencia plenaria, perdón completo de pecados a cualquiera que tomara la cruz. Fue uno de los discursos más efectivos de la historia. Miles respondieron. La respuesta fue mezcla de fervor religioso, ambición territorial, búsqueda de aventura y desesperación económica. Hijos menores de nobles sin herencia veían oportunidad de ganar tierras. Campesinos pobres veían escape de servidumbre. Pecadores genuinos buscaban redención. Era movimiento masivo, caótico, apasionado.
La cruzada fue sorprendentemente exitosa. Después de marchas agotadoras a través de Anatolia, asedios brutales, batallas sangrientas, los cruzados capturaron Jerusalén en 1099. La masacre que siguió fue atroz incluso para estándares medievales. Calles corrían con sangre. Judíos, musulmanes, cristianos orientales, todos fueron asesinados indiscriminadamente por cruzados enloquecidos por batalla y fervor religioso. Pero una vez que Matanza terminó, surgía problema práctico. ¿Cómo mantener conquista? Jerusalén estaba a miles de kilómetros de Europa, rodeada por territorio musulmán, vulnerable a contraataque. Se estableció Reino Latino de Jerusalén, junto con otros estados cruzados, Condado de Trípoli, Principado de Antioquía, Condado de Edesa. Pero estos eran precarios, dependientes de flujo constante de refuerzos de Europa. Más problemático aún, los peregrinos comenzaron a llegar. Con Jerusalén en manos cristianas, europeos devotos viajaban en números crecientes para visitar lugares sagrados. Caminaban donde Cristo había caminado. Rezaban donde había predicado. Tocaban piedras que había tocado. Era culminación de vida de fe. Pero el viaje era mortalmente peligroso. El camino desde Puerto de Gafa hasta Jerusalén, apenas 60 kilómetros, atravesaba territorio montañoso perfecto para emboscadas. Bandidos musulmanes y cristianos atacaban peregrinos desarmados. Los robaban, los mataban, dejaban cuerpos para buitres. Cada temporada de peregrinación traía historias de horror. Fue en este contexto que Hugo de Payens, caballero de Champagne, concibió idea revolucionaria. Reunió 8 compañeros, todos caballeros franceses, todos veteranos de cruzada. En 1119 se presentaron ante Balduino II, rey de Jerusalén, con propuesta audaz. Querían formar orden militar religiosa. Serían monjes, pero también guerreros. Harían votos monásticos tradicionales de pobreza, castidad, obediencia. Pero su misión sería militar. Proteger peregrinos en caminos de Tierra Santa. Combinarían vida contemplativa con servicio marcial. Sería orden completamente nueva, sin precedente en cristiandad. La idea era radical, casi herética. La Iglesia tradicionalmente prohibía a clérigos derramar sangre. Monjes debían orar, no pelear. Guerreros podían arrepentirse de violencia, pero no podían ser santos mientras mataban. La vida religiosa y militar eran consideradas mutuamente exclusivas, pero tiempos desesperados permitían innovaciones desesperadas. Balduino II aprobó la orden. Les dio cuartel en Al-Aqsa, mezquita convertida en palacio en Monte del Templo. El sitio era antiguo lugar del Templo de Salomón, o así creían. De esta ubicación tomarían su nombre. Los pobres caballeros de Cristo y del Templo de Salomón. Los templarios. Los 9 fundadores vivían austeramente. Compartían cuartos, comían juntos, rezaban horas canónicas como monjes benedictinos. Pero también entrenaban con armas, patrullaban caminos, escoltaban peregrinos. Era vida dura, disciplinada, peligrosa. Durante primeros años crecieron lentamente. La idea de monje guerrero era demasiado extraña para la mayoría. Reclutamiento era difícil. Recursos limitados, pero tenían partidarios poderosos. Hugo de Payens era pariente de conde de Champagne. Los condes de Champagne eran aliados de condes de Anjou, que a su vez estaban conectados con realeza francesa. Conexiones importaban en Edad Media. En 1127, Hugo de Payens viajó a Europa en misión de reclutamiento. Necesitaba hombres, dinero, pero sobre todo legitimidad oficial de iglesia. Sin aprobación papal, los templarios permanecerían experimento local sin futuro. Con ella podrían convertirse en orden internacional. Parte 2. El sello de aprobación divina. Hugo de Payens llegó a Francia en 1127, llevando carta de Balduino II, recomendando los templarios. Viajó de corte en corte, hablando con nobles, explicando su visión. Encontró audiencia receptiva.
La idea de caballería sagrada, de redimir vida militar mediante servicio a Dios, resonaba con aristocracia guerrera que se sentía incómoda con contradicción entre vocación militar y salvación cristiana. Pero aprobación crucial vino de fuente inesperada. Bernardo de Claraval. Bernardo era abad cisterciense, reformador monástico, predicador carismático que se convertiría en figura más influyente del siglo XII. Era noble por nacimiento, pero había rechazado vida secular por monasticismo extremo. Su orden, los cistercienses, practicaban austeridad radical, trabajo manual, dieta simple, silencio, oración perpetua. Bernardo inicialmente desconfiaba de los templarios. La idea de monjes guerreros parecía contradictoria, quizás peligrosa. Pero después de conocer a Hugo de Payens, quedó convencido. Vio en templarios solución a problema que lo había preocupado. ¿Cómo reconciliar vocación militar de nobleza con mandatos cristianos de paz? Escribió tratado crucial, De Laude Novae Militiae, en alabanza de la nueva caballería. En él contrastaba caballería secular, que peleaba por gloria y ganancia, con caballería templaria, que peleaba por Cristo. La caballería secular era vanidosa, pecaminosa, condenada. La caballería templaria era santa, necesaria, bendita. Matar por Cristo y San, argumentaba Bernardo, no era pecado sino acto meritorio. Cuando templario mataba enemigo de fe, era malicidio, no homicidio. Matar maldad, no matar hombre. Era justificación teológica sofisticada para algo que antes había sido impensable. Santificar violencia. El tratado era brillante propaganda. Circulaba ampliamente, leído en cortes y monasterios. Transformaba imagen de templarios de experimento dudoso a vanguardia de cristiandad militante. Nobles querían unirse. Padres ofrecían hijos. Donaciones comenzaron a fluir. Con respaldo de Bernardo asegurado, Hugo de Payens fue a Troyes en enero de 1129, donde se reunía concilio de iglesia. Allí, ante obispos y abades, presentó su orden para aprobación papal. El Papa Honorio II presidía. Bernardo de Claraval estaba presente, defendiendo a templarios. El concilio aprobó la orden. Más importante, le dio regla formal, código de conducta basado en regla benedictina, pero adaptado para vida militar. La regla templaria especificaba cada aspecto de vida diaria. Cuándo rezar, qué comer, qué vestir, cómo pelear, cómo castigar infracciones. Los templarios vestirían túnica blanca, símbolo de pureza, disponible solo para caballeros que habían probado nobleza de nacimiento. Sobre túnica llevarían cruz roja, añadida posteriormente por Papa Eugenio III. La cruz identificaba al templario como cruzado perpetuo. Debían vivir en comunidad, sin propiedad privada. Comían 2 veces al día, dieta simple de pan, verduras, ocasionalmente carne. Ayunaban frecuentemente. Dormían en dormitorios comunales, completamente vestidos, listos para batalla. No podían poseer dinero personal, no podían recibir cartas sin permiso de superior, no podían salir del cuartel sin acompañante. La disciplina era severa. Infracciones menores resultaban en penitencias, perder túnica blanca temporalmente, comer del suelo, soportar castigo físico. Infracciones mayores, como cobardía en batalla o sodomía, resultaban en expulsión permanente. La orden era ejército tanto como monasterio y funcionaba con disciplina militar. Crucialmente, los templarios recibieron privilegios extraordinarios. Estaban exentos de jurisdicción local, respondían solo ante papa, no pagaban diezmos. Podían tener sus propios sacerdotes, recibir donativos directamente, construir capillas. Eran efectivamente Estado, dentro de Estado sujeto solo a Roma. Con aprobación papal, regla formal y respaldo de Bernardo, los templarios estaban posicionados para crecimiento explosivo. Y crecer lo hicieron, más allá de cualquier expectativa. Parte 3.
La expansión del Imperio Blanco. En década después del Concilio de Troyes, los templarios se transformaron de 9 caballeros en Jerusalén a organización internacional con presencia en cada reino cristiano. Donaciones llovían. Nobles daban tierras, siervos, derechos feudales, comerciantes legaban fortunas, incluso campesinos pobres contribuían lo que podían. ¿Por qué esta generosidad extraordinaria? Múltiples razones convergían. Primero, miedo genuino al infierno. Medievales creían en condenación eterna vívidamente. Donar a templarios, quienes peleaban por Cristo, compraba indulgencias, reducía tiempo en purgatorio. Era inversión en salvación. Segundo, prestigio social. Asociarse con templarios era marca de estatus. Nobles competían en generosidad. Ser enterrado en capilla templaria era honor. Tener templarios rezando por tu alma era garantía espiritual. Tercero, utilidad práctica. Templarios eran guerreros profesionales, caballería de élite. Rey que donaba a templarios podía llamarlos cuando necesitaba fuerza militar. En épocas sin ejércitos permanentes, esto era valioso. Cuarto, confianza financiera. Templarios eran incorruptibles por reputación. Eran buenos administradores. Tierras donadas a templarios serían bien gestionadas. Además, templarios podían proporcionar servicios financieros, como veremos. La expansión era sistemática. Templarios establecieron comandancias, propiedades fortificadas que servían como granjas, centros administrativos y estaciones de reclutamiento. Cada comandancia generaba ingresos, agricultura, crianza de ganado, molinos, bosques, rentas de siervos. Estos ingresos fluían a casas provinciales que, a su vez, financiaban operaciones en Tierra Santa. En Francia, que se convirtió en centro de poder templario, tenían cientos de comandancias. En España participaban en Reconquista peleando contra musulmanes en Península Ibérica. En Inglaterra, su casa principal se volvió centro de actividad financiera. En Alemania, Europa Oriental, Italia, en todas partes establecieron presencia. La estructura era jerárquica y eficiente. Encima estaba Gran Maestro, elegido de por vida por capítulo de caballeros mayores. Residía en Tierra Santa, comandaba operaciones militares. Bajo él estaban oficiales mayores: mariscal, comandante militar, senescal, administrador, comendador de tierra de Jerusalén, draper, responsable de vestimenta y equipo, comandantes de provincias. Cada provincia, Francia, Aragón, Portugal, Inglaterra, etc., tenía maestro provincial que supervisaba todas las comandancias en esa región. Comandancias individuales eran dirigidas por comandantes locales. La jerarquía era clara, reportes regulares, disciplina estricta. Pero no todos los templarios eran caballeros nobles. Había 3 clases. Caballeros con túnica blanca eran élite, todos de nacimiento noble. Sargentos con túnica negra o marrón eran soldados de menor rango, frecuentemente de clase media. Capellanes eran sacerdotes que servían necesidades espirituales de orden. Además, templarios empleaban masivamente. Hermanos del oficio eran asociados que trabajaban para orden sin tomar votos completos. Turcopoles eran caballería ligera local en Tierra Santa. Escuderos atendían a caballeros, trabajadores, artesanos, marineros, todos empleados de orden. En su apogeo, templarios quizás empleaban miles de personas por cada caballero. En Tierra Santa, templarios construían castillos formidables. Castillo Peregrino en costa cerca de Haifa era una de las fortalezas más impresionantes de Edad Media. Murallas de 25 metros de espesor, capacidad para sostener asedio de años, puerto protegido, suministro de agua independiente. Era inexpugnable, nunca fue capturado por enemigos. Seift, en Galilea, dominaba región entera desde Colina. Tortosa, en Siria. Gastón, Beaufort, otras fortalezas templarias formaban red defensiva. Cada castillo requería guarnición permanente, suministros constantes, mantenimiento costoso. Solo organización con recursos masivos podía sostenerlo.
y recursos masivos los templarios tenían. Para 1200 eran probablemente la organización no gubernamental más rica de cristiandad. Sus propiedades generaban ingresos anuales masivos. Pero riqueza creaba paradoja. Habían jurado pobreza individual, no podían poseer nada personalmente. Pero colectivamente, orden era inmensamente rica. Esta contradicción no pasaba desapercibida. Críticos comenzaban a murmurar. Monjes que vivían como príncipes, decían. Guerreros que acumulaban oro mientras predicaban humildad. La tensión entre ideal y realidad comenzaba a crecer. Parte 4. Los banqueros de Dios. La innovación financiera más importante de templarios fue accidental. Peregrinos que viajaban a Tierra Santa enfrentaban problema. Llevar dinero en efectivo era peligroso. Bandidos los atacaban. Incluso si llegaban seguros, cambio de monedas era costoso y fraudulento. Templarios desarrollaron solución ingeniosamente simple. Peregrino podía depositar dinero en comandancia templaria en Europa. Recibía carta de crédito cifrada. Al llegar a Tierra Santa, presentaba carta a casa templaria en Jerusalén. Retiraba dinero en moneda local. La transacción era segura, eficiente, cobraba comisión modesta. Era transferencia bancaria internacional, siglos antes de bancos modernos. Funcionaba porque templarios tenían red internacional, reputación de honestidad y comunicación regular entre casas. Era revolución financiera. Pero esto era solo comienzo. Reyes y nobles comenzaron a usar servicios templarios. El Templo de París, cuartel general templario en Francia, se convirtió en tesorería no oficial de 1916, monarquía francesa. Reyes depositaban tesoros allí para salvaguarda. Confiaban en templarios más que en sus propios oficiales. Templarios otorgaban préstamos. Oficialmente, Iglesia prohibía usura, cobrar interés, pero había formas alrededor. Préstamos podían ser estructurados como ventas, con opción de recompra a precio mayor, o interés podía esconderse en comisiones y penalidades. Templarios eran creativos financieramente. Luis VII de Francia tomó prestado para Segunda Cruzada. Enrique II de Inglaterra usó templarios para transferir rescate masivo para liberar a Ricardo Corazón de León. Felipe Augusto depositó tesoro real en Templo de París. Los templarios se volvieron indispensables para finanzas reales. También actuaban como fideicomisarios, administrando propiedades de nobles ausentes en cruzada. Manejaban pagos de dote, supervisaban herencias, arbitraban disputas financieras. Su reputación de integridad los hacía terceros confiables cuando otras partes desconfiaban entre sí. Algunos historiadores argumentan que templarios inventaron concepto de cheque. La carta de crédito templaria era transferible, podía ser endosada a tercero. Era forma temprana de papel moneda, alternativa a metal precioso. Administraban sus propias finanzas brillantemente. Compraban bajo, vendían alto. Invertían ganancias en más propiedades, diversificaban, tierras agrícolas, propiedades urbanas, molinos, viñedos, rebaños. Eran capitalistas avant la lettre. Pero actividad financiera traía peligros. Cuando eres banquero del rey, el rey nunca es simplemente tu cliente, es tu amenaza potencial. Rey endeudado podía repudiar deuda. Rey ofendido podía confiscar activos. Relación era inherentemente inestable. Además, éxito financiero erosionaba imagen de orden. Eran supuestamente pobres caballeros de Cristo. Pero administraban fortunas reales, operaban como banco internacional, acumulaban propiedades vastas. La contradicción entre profesión de pobreza y realidad de riqueza se volvía insostenible. Defensores argumentaban que riqueza era herramienta, no fin. Todo dinero iba a financiar defensa de Tierra Santa. Templarios individuales vivían austeramente, pero percepción pública era diferente. Veían organización rica y poderosa que afirmaba santidad especial. Resentimiento crecía,
Y en Tierra Santa, donde supuestamente todo esto importaba, situación se deterioraba inexorablemente. Parte 5. El ocaso en Oriente, en Tierra Santa, templarios se volvieron fuerza militar dominante. En batalla eran caballería de élite, disciplinados y feroces. No huían, no se rendían fácilmente. Su regla prohibía retirada a menos que superados 3-1. Preferían muerte a captura. Esta ferocidad ganaba respeto incluso de enemigos. Saladino, el gran líder musulmán, admiraba valor templario, pero los consideraba peligrosos extremistas. Después de victoria en Hattin en 1187, donde destruyó ejército cruzado, ordenó ejecución específica de templarios y hospitalarios capturados. Otros prisioneros podían ser rescatados. Monjes guerreros debían morir. Hattin fue desastre. Reino de Jerusalén perdió la mayoría de sus caballeros en una sola batalla. Jerusalén cayó meses después. Templarios perdieron cuartel general. Tercera cruzada liderada por Ricardo Corazón de León, Felipe Augusto y Federico Barbarroja recuperó territorio costero, pero no Jerusalén. Reino de Jerusalén fue reconstituido pero reducido a franja costera. Su capital se movió a Acre. Templarios establecieron nuevo cuartel general allí, pero era obvio que cruzadas estaban fallando. Entusiasmo religioso que había impulsado Primera Cruzada se desvanecía. Europa estaba cansada de financiar guerras sin fin en Oriente. Templarios se adaptaron a nueva realidad. Peleaban cuando necesario, pero también negociaban treguas, comerciaban con musulmanes, aprendían árabe, desarrollaban comprensión sofisticada de política regional. Esto los hacía efectivos, pero también sospechosos. Monjes guerreros que negociaban con infieles, que a veces se aliaban con un señor musulmán contra otro cristiano. Parecía traición a ojos de cristianos recién llegados. La política de estados cruzados era labirintina. Facciones italianas, genoveses versus venecianos, compitiendo por control comercial. Señores locales peleando por territorio. Órdenes militares, templarios versus hospitalarios, rivalizando por influencia. Rey de Jerusalén debilitado, dependiendo de apoyo de órdenes. Patriarca latino versus obispos locales en disputas religiosas. Templarios eran jugadores mayores en este juego. Ricos, políticamente conectados, militarmente poderosos. Gran Maestro era una de las figuras más importantes en Reino. Pero esto también significaba que eran envueltos en intrigas, hacían enemigos, tomaban lados en disputas. En 1244, desastre golpeó nuevamente. En la Gazag, fuerza cristiana incluyendo templarios, fue aniquilada por coalición mameluca turca. 300 caballeros templarios murieron. Orden nunca se recuperó completamente en términos de fuerza militar. Pero continuaron. Reclutaban en Europa, enviaban refuerzos, sostenían fortalezas. Eran profesionales, no se rendían fácilmente. Mientras otras órdenes fluctuaban, templarios mantenían presencia constante. El fin llegó gradualmente. Baibars, sultán mameluco brillante y despiadado, capturó fortaleza tras fortaleza. Safed cayó en 1266 después de asedio brutal. Castillo Peregrino resistió hasta 1265. Beaufort, Montfort, una por una las fortalezas caían. Acre, último bastión importante, cayó en 1291 después de asedio de 6 semanas. Fue masacre final de era cruzada. Templarios pelearon hasta el fin. Gran Maestro Guillaume de Beaujeu murió en murallas. Sobrevivientes evacuaron a Chipre. Era fin de 200 años de presencia continua en Tierra Santa. Templarios habían venido como protectores de peregrinos. Partían como refugiados de causa perdida. Su razón de existir había desaparecido con última fortaleza en Siria. En Chipre, templarios reagrupaban. Hablaban de nueva cruzada, de recuperar Tierra Santa. Pero era fantasía. Europa no enviaría otra cruzada grande. Los días de conquista cristiana en Oriente habían terminado.
La pregunta ahora era, ¿cuál era propósito de orden militar sin guerra para pelear? Templarios tenían riqueza masiva, propiedades extensas, infraestructura bancaria sofisticada, pero su legitimidad había estado basada en defender Tierra Santa. Con Tierra Santa perdida, ¿por qué debían continuar? Algunos sugerían fusión con hospitalarios, otros proponían nueva cruzada contra mongoles o en Europa Oriental. Otros imaginaban conversión en orden puramente financiero. Pero mientras templarios debatían futuro, su enemigo más peligroso preparaba su destrucción. Parte 6. El rey y el Papa Felipe IV de Francia, conocido como Felipe el Hermoso, ascendió al trono en 1285 a edad de 17 años. Era alto, rubio, considerado el hombre más hermoso de Europa. Pero detrás de apariencia atractiva estaba mente fría, calculadora, despiadada. Felipe heredó reino en crisis financiera. Guerras contra Inglaterra y Flandes habían vaciado tesoro. Había devaluado moneda repetidamente, ganándose apodo el falsificador. Había expulsado judíos y confiscado sus propiedades. Había arrestado prestamistas italianos. Estaba desesperado por dinero. Los templarios representaban solución tentadora. Tenían riqueza inmensa. Tenían propiedades en todo Francia. Y eran vulnerables políticamente. Sin Tierra Santa que defender, su propósito era cuestionable. Algunos críticos los llamaban anacronismo, reliquia de era pasada. Felipe comenzó campaña sutil de desacreditación. Rumores circulaban sobre prácticas secretas de templarios. Se decía que ceremonia de iniciación incluía rituales extraños, que rechazaban a Cristo, que adoraban ídolo llamado Baphomet, que practicaban sodomía. Eran acusaciones sin sustancia, pero efectivas en crear atmósfera de sospecha. Felipe necesitaba también neutralizar al Papa. Bonifacio VIII, Papa fuerte y obstinado, había desafiado a Felipe sobre impuestos a clero. Felipe respondió enviando soldados para arrestar al Papa en 1303. Bonifacio murió semanas después, posiblemente de shock. El sucesor de Bonifacio, Benedicto XI, vivió solo 8 meses. Luego, en 1305, fue elegido Bertrand de Got, arzobispo francés, como Clemente V. Clemente era débil, enfermo, completamente bajo influencia de Felipe. Movió sede papal de Roma a Aviñón en sur de Francia, comenzando cautiverio babilónico de papado. Con papa controlado, Felipe podía actuar contra templarios. Pero necesitaba pretexto. Acusaciones de herejía servirían. Herejía era crimen que justificaba confiscación total de propiedad. Y procesamiento de herejía estaba bajo jurisdicción inquisición que Felipe podía influenciar. En 1307, Felipe convocó al gran maestro templario, Jacques de Molay, de Chipre a Francia. Ostensiblemente era para discutir nueva cruzada. Molay vino trayendo consigo tesoro considerable y varios caballeros templarios. Molay era guerrero valiente pero político ingenuo. Había servido en Tierra Santa durante décadas. Había visto caída de Acre. Había peleado en innumerables batallas. Pero no entendía intriga de corte francesa. Confiaba en rey que lo invitaba a banquetes, en papa que lo consultaba sobre reforma de órdenes militares. Mientras Molay asistía a ceremonias y conferencias, Felipe preparaba. Coordinaba con oficiales en todo Francia. Redactaba órdenes de arresto. Preparaba cargos. Planeaba golpe para máximo impacto. En secrecía absoluta preparaba el viernes 13 de octubre de 1307. Parte 7. El Viernes Negro amaneció el viernes 13 de octubre de 1307 como día ordinario. Templarios en sus comandancias despertaron para rezo matutino. En París, Jacques de Molay y oficiales mayores residían en Templo, cuartel general francés de orden. No tenían idea de lo que vendría. Al alba, soldados del rey golpearon puertas de cada comandancia templaria en Francia simultáneamente. Llevaban órdenes selladas, abiertas solo esa mañana.
órdenes arrestaban todos los templarios sin excepción bajo cargos de herejía. Era operación militar coordinada con precisión impresionante. En Templo de París, Molay fue despertado por soldados. Fue arrestado en su cama junto con 60 caballeros templarios. En toda Francia la escena se repetía. En comandancias grandes y pequeñas, en ciudades y aldeas remotas, templarios fueron arrestados. Algunos resistieron brevemente, pero mayoría, sorprendidos y confundidos, se rindieron sin pelea. La operación fue éxito completo. Prácticamente todos los templarios en Francia, quizás 2.000 hombres, fueron capturados en un día. Sus propiedades fueron selladas, tesoros fueron confiscados, documentos fueron incautados. En golpe único, Felipe había decapitado orden en su territorio más importante. Los cargos leídos a prisioneros eran chocantes. Se acusaba a templarios de negar a Cristo durante ceremonias de iniciación, de escupir en cruz, de adorar ídolo demoníaco, de besar partes vergonzosas durante ritual, de practicar sodomía, de llevar cordones tocados a ídolo herético. Eran acusaciones formuladas para chocar y horrorizar. Combinaban blasfemia, idolatría, perversión sexual, todo lo que sociedad medieval encontraba más repugnante. Y eran absurdas. Organización que había defendido cristiandad durante 200 años, que tenía reputación de piedad, súbitamente revelada como culto herético secreto. Pero Felipe tenía método para extraer confesiones. Tortura. Inquisidores, trabajando bajo dirección real, sometieron a templarios a tormentos sistémicos. Potro, donde cuerpo era estirado hasta que articulaciones se dislocaban. Estrapado, donde víctima era suspendida por muñecas atadas detrás de espalda. Quema de pies hasta que huesos caían. Privación de sueño. Hambre. Amenazas de muerte. Bajo tortura, hombres confesarán cualquier cosa. Templarios no fueron excepción. Uno por uno, caballeros confesaron cargos absurdos. Dijeron que habían negado a Cristo. Dijeron que habían escupido en cruz. Algunos, quebrantados completamente, elaboraban fantasías que inquisidores querían escuchar. Jacques de Molay mismo confesó después de días de tortura. Admitió negar a Cristo 3 veces durante su iniciación. Dijo que era práctica tradicional de orden, transmitida de gran maestro a gran maestro. Su confesión de líder de orden fue triunfo para Felipe. Pero confesiones bajo tortura son legalmente sin valor. Entonces, como ahora, todos sabían que tortura producía falsas confesiones, pero técnicamente Inquisición no torturaba directamente. Entregaba prisioneros a autoridades seculares para interrogatorio. Luego recibía confesiones. Era ficción legal que permitía a Iglesia mantener manos aparentemente limpias. Noticias del arresto causaron shock en cristiandad. En Inglaterra, Eduardo II inicialmente rechazó creer cargos. Protegió templarios ingleses temporalmente. En otros países, reacción fue similar. Pero Felipe presionó al Papa Clemente para ordenar arrestos universales. Clemente estaba en posición imposible. Sabía que cargos eran probablemente fabricados, pero estaba políticamente débil, dependiente de protección francesa. Si desafiaba a Felipe abiertamente, arriesgaba cisma. Gradualmente cedió a presión. En noviembre de 1307, ordenó a todos los reyes cristianos arrestar templarios en sus territorios. La orden fue obedecida desigualmente. Algunos reyes arrestaron templarios, pero no torturaron. Algunos los protegieron. En Aragón, templarios resistieron militarmente antes de rendirse. En Chipre, resistencia continuó años. Pero momentum estaba con Felipe. Orden estaba colapsando. Parte 8. El juicio de una orden. El proceso contra templarios se extendió durante 5 años, de 1307 a 1314. Fue uno de los juicios más complejos y controvertidos de Edad Media. Involucraba jurisdicciones múltiples, Inquisición papal, autoridades reales, concilios de iglesia. Felipe quería destrucción completa y confiscación de propiedades.
Clemente quería proteger autoridad papal y quizás algo de justicia. Templarios querían supervivencia. Las confesiones iniciales bajo tortura dieron a Felipe ventaja, pero legalmente eran problemáticas. Muchos templarios retractaron confesiones cuando tortura cesó. Decían que habían confesado falsamente para escapar dolor. Molay mismo retractó. Luego confesó nuevamente cuando amenazado con más tortura. Luego retractó nuevamente. Era caos. Felipe convocó estados generales en Tours en 1308. Reunió nobles, clérigos, burgueses. Les presentó evidencia contra templarios. Pidió apoyo para supresión de orden. Mayoría apoyó, parcialmente convencidos, parcialmente intimidados. Oposición pública era peligrosa en Francia de Felipe. Clemente intentó establecer proceso más equilibrado. Ordenó investigación por comisión papal, pero Felipe controlaba acceso a prisioneros. Testigos favorables a templarios eran desalentados. Testigos hostiles eran producidos abundantemente, muchos con historias dudosas. En 1310, Comisión Papal comenzó audiencias en París. Jacques de Molay compareció. Fue momento crucial. Si mantenía su retractación, defendía orden vigorosamente. Quizás podría cambiar momentum. Pero Molay estaba quebrado. Años de prisión, tortura, humillación habían destruido su espíritu. Su testimonio fue confuso, contradictorio. Admitió algunos cargos, negó otros, no pudo articular defensa coherente. Otros templarios fueron más valientes. Geoffroy de Charnay y otros caballeros defendieron orden apasionadamente. Negaron todos los cargos. Argumentaron que confesiones fueron extraídas por tortura. Señalaron que orden había servido fielmente a Iglesia durante siglos. Pero estaban encarcelados, sin abogados, enfrentando jueces hostiles. Felipe aumentó presión mediante espectáculo brutal. 54 templarios que habían retractado confesiones fueron quemados en la hoguera en París en mayo de 1310 como herejes relapsos. Mensaje era claro. Retractar confesión era sentencia de muerte. Después de esto, retractaciones cesaron. El Concilio de Vienne, convocado por Clemente en 1311, debía decidir destino final de orden. Clemente favorecía suspensión provisional, permitiendo templarios defenderse. Pero Felipe apareció personalmente con ejército. Intimidó al concilio. En abril de 1312, Clemente emitió bula Vox in excelso, suprimiendo orden templaria. La supresión era técnicamente no por herejía probada, sino por reputación dañada irreparablemente. Distinción legal sutil que permitía a Clemente salvar cara parcialmente. Orden era disuelta pero sin condena formal de todos sus miembros. Propiedades debían transferirse a hospitalarios, otra orden militar. En práctica, esto significaba que Felipe no conseguía confiscación directa que quería, pero obtuvo compensación por costos de arrestos y juicios, vaciando efectivamente tesoro templario en Francia. En otros países, propiedades fueron absorbidas por coronas o nobleza local. Hospitalarios recibieron solo fracción. Para templarios individuales, destinos variaban. Mayoría fue liberada después de penitencia. Algunos se unieron a hospitalarios u otras órdenes. Algunos retornaron a vida secular. Algunos fueron quemados como herejes impenitentes. Algunos murieron en prisión. Los líderes, sin embargo, enfrentaron destino especial. Parte 9. Las llamas finales, Jacques de Molay y otros líderes templarios permanecieron prisioneros años después de que orden fue suprimida. Languideció en prisiones mientras Felipe y Clemente negociaban sobre su destino final. Molay tenía más de 70 años. Había pasado casi 7 años encarcelado. Estaba físicamente quebrado, pero su espíritu sorprendentemente revivía. En marzo de 1314, Molay y Geoffroy de Charny, preceptor de Normandía, fueron traídos ante comisión papal en plataforma erigida frente a Notre Dame en París.
Debían hacer confesión pública final antes de ser sentenciados a prisión perpetua. Era mera formalidad. Habían confesado bajo tortura, caso estaba cerrado. Pero cuando Molay comenzó a hablar, no recitó confesión esperada. En cambio, con voz fuerte que sorprendió a todos, proclamó su inocencia. Dijo que él y Orden habían sido falsamente acusados, que confesiones fueron extraídas por tortura, que templarios eran inocentes de todos los cargos, que habían servido fielmente a Dios y a Iglesia. Geoffrey de Charney se unió a él. Ambos hombres, ancianos y debilitados, encontraron coraje final para desafiar sus acusadores públicamente. Fue acto extraordinario de valentía. Sabían las consecuencias. Sabían que estaban firmando sentencias de muerte, pero después de años de humillación, eligieron morir con honor. Los jueces estaban confundidos. Esto no estaba en script. Suspendieron procedimientos, enviaron mensajeros a Felipe. El rey respondió rápidamente. Molay y Charney eran herejes relapsos, habían confesado y retractado. Bajo ley canónica, el castigo era muerte por fuego. Esa misma tarde, sin más proceso, Molay y Charney fueron llevados a pequeña isla en Sena, Île aux Juifs. Allí, montón de leña había sido preparado. Ambos hombres fueron atados a estacas. El fuego fue encendido. Relatos contemporáneos varían. Algunos dicen que Molay pidió ser vuelto hacia Notre Dame para rezar. Otros dicen que proclamó inocencia hasta el fin. La leyenda más dramática dice que convocó a Felipe y Clemente a comparecer ante tribunal de Dios dentro del año. Lo que es cierto, ambos hombres murieron en llamas mientras multitud observaba. Molay, último gran maestro de templarios, murió como había vivido sus últimos años, en testimonio de orden que había liderado. Fue fin ignominioso para hombre que había sido uno de los más poderosos en cristiandad. La leyenda de maldición parece confirmarse por eventos siguientes. Clemente V murió mes después, en abril de 1314, de enfermedad intestinal que lo había afligido años. Felipe IV murió en noviembre del mismo año, en accidente de casa, a edad de 46 años. Sus 3 hijos murieron sin herederos varones, terminando dinastía capeta directa. ¿Coincidencia o maldición? Probablemente lo primero, pero leyenda persiste. Se convirtió en parte de mitología templaria. Los inocentes martirizados que maldijeron a sus perseguidores desde hoguera. Con muerte de Molay, orden templaria efectivamente terminó. Algunos caballeros continuaron resistencia en lugares remotos. En Portugal, orden fue simplemente renombrada como Orden de Cristo, continuando bajo nuevo nombre. En España, algunos templarios se unieron a otras órdenes militares, pero como organización internacional, como fuerza política y militar, templarios habían desaparecido. Su legado, sin embargo, apenas comenzaba. Parte 10. Reflexión final. El legado eterno de la Cruz Roja, 700 años después de su supresión, los templarios fascinan más que nunca. Han sido sujeto de incontables libros, películas, teorías conspirativas, sociedades secretas que afirman ser sus herederos. La Cruz Roja sobre fondo blanco es reconocible instantáneamente. El nombre templario evoca misterio, poder oculto, conocimiento secreto. ¿Por qué esta fascinación perdurable? Parcialmente porque su historia es genuinamente dramática. Ascenso meteórico de 9 caballeros a organización más poderosa de cristiandad. Caída repentina en una noche de traición. Final trágico en hoguera. Es narrativa perfecta, pero también porque su destrucción permanece controversial. ¿Fueron realmente culpables de algo? ¿O fueron víctimas de persecución política disfrazada de celo religioso? La pregunta ha sido debatida durante siglos. Consenso histórico moderno es claro. Los cargos de herejía eran fabricados. No hay evidencia creíble de que templarios negaran a Cristo, adoraran ídolos o practicaran rituales heréticos. Las confesiones fueron extraídas por tortura. Los testigos fueron coercionados o sobornados.
El proceso fue corrupto de principio a fin. Entonces, ¿por qué Felipe hizo esto? La respuesta más simple es la más probable: dinero y poder. Felipe estaba desesperado financieramente. Templarios eran ricos y vulnerables. Confiscar sus propiedades resolvía problemas inmediatos. Que quedaran culpables de herejía era bonus, eliminando futuras reclamaciones. Pero había también dimensión política más profunda. Templarios representaban poder que escapaba control real. Respondían solo ante papa, no ante reyes. Tenían ejército privado, riqueza masiva, infraestructura internacional. En era cuando monarquías centralizaban poder, tal autonomía era intolerable. Felipe no fue único. Inglaterra, Francia, España, todos los reinos estaban consolidando poder, eliminando jurisdicciones competidoras. Iglesia estaba siendo subordinada gradualmente a Estado. Templarios eran anacronismo de era anterior cuando instituciones supranacionales podían existir independientemente. Su destrucción era parte de transformación más amplia de Europa medieval a temprana modernidad. Las propiedades templarias mayormente beneficiaron coronas y nobleza. Hospitalarios recibieron algunas, pero no todas. La riqueza legendaria templaria, tesoros supuestamente escondidos, nunca fue encontrada. Probablemente porque no existía. La riqueza templaria era principalmente tierras, edificios, derechos feudales, no oro apilado en bóvedas secretas, pero leyendas de tesoro templario oculto persisten. Santo Grial, Arca de Alianza, documentos secretos, conocimiento esotérico. Cada generación inventa nuevas fantasías. Da Vinci Code es solo última en larga línea de ficciones que usan templarios como dispositivo de plot. ¿Por qué estas leyendas son tan persistentes? Porque templarios son pantalla perfecta para proyección. Fueron lo suficientemente misteriosos, lo suficientemente poderosos, lo suficientemente trágicos para capturar imaginación. Su supresión súbita creó vacío que leyenda llenó. Históricamente, templarios fueron innovadores importantes, pioneros de banca internacional, desarrolladores de infraestructura comercial, profesionalizadores de guerra. Su regla era uno de los primeros códigos militares escritos. Su organización era modelo de eficiencia medieval. También fueron, debemos reconocer, guerreros despiadados en guerra religiosa brutal. Mataron en nombre de Dios. Participaron en masacres. Vieron Islam como enemigo a destruir, no como religión a respetar. Por estándares modernos eran fanáticos. Por estándares medievales eran santos. Su concepto de monje guerrero combinando vida religiosa con violencia santificada fue adaptado por otras órdenes militares, hospitalarios, teutónicos, órdenes españolas. El modelo persistió siglos. Incluso hoy nociones de guerra santa y guerrero sagrado llevan su marca. Su innovación financiera también tuvo legado duradero. Transferencia internacional de fondos, cartas de crédito, servicios bancarios a coronas, todo esto continuó después de templarios. Las técnicas que desarrollaron fueron adoptadas por banqueros italianos que dominaron finanzas europeas en Renacimiento. Pero su legado más profundo quizás es Cautionary Tale, sobre poder, riqueza y vulnerabilidad. Templarios se volvieron tan poderosos que amenazaban soberanía. Acumularon tal riqueza que provocaron envidia. Cuando perdieron su propósito original, defender Tierra Santa, perdieron también su legitimidad. Y cuando Rey sin escrúpulos decidió destruirlos, descubrieron que su poder era ilusorio. Jacques de Molay en hoguera es imagen que resuena. Anciano, quebrado por años de prisión y tortura, encontrando coraje final para proclamar verdad. Es martirio, no por herejía, sino por conveniencia política. Es recordatorio de que inocencia no protege contra poder determinado, pero también es recordatorio de resiliencia humana. Molay podría haber muerto silenciosamente, aceptando su destino. En cambio, eligió desafío final. No cambió nada prácticamente. Orden ya estaba destruida.
pero restauró su honor. Murió no como hereje confeso, sino como caballero cristiano afirmando inocencia. Cuando imaginamos esa noche de marzo en 1314, isla pequeña en Sena, llamas ascendiendo, multitud observando, debemos pensar no solo en drama, sino en significado. Era fin de experimento. ¿Podía orden militar religiosa existir, combinando guerra y santidad? Por 200 años, respuesta había sido sí. Ahora, respuesta era no. Pero era también fin de era. Edad Media Alta, con sus cruzadas, sus órdenes militares, su cristiandad unificada contra Islam, estaba terminando. El mundo se secularizaba gradualmente. Poder se nacionalizaba. Fe se personalizaba. Los templarios, productos de época específica, no podían sobrevivir su transformación. Así que duerme ahora con imagen de cruz roja sobre blanco, no como símbolo de misterio esotérico o tesoro oculto, sino como recuerdo de hombres que intentaron vivir ideal imposible en mundo imperfecto, que tuvieron éxito extraordinario y fracasaron espectacularmente, que fueron tanto héroes como villanos, santos como pecadores, víctimas como perpetradores. Imagina 9 caballeros en capilla en Jerusalén, haciendo votos que cambiarían historia. Imagina miles de comandancias produciendo ingresos que financiaban Guerra Santa. Imagina castillos en Tierra Santa resistiendo asedios. Imagina banqueros en París moviendo fortunas reales. Imagina a prisioneros bajo tortura confesando crímenes no cometidos. Imagina llamas consumiendo últimos líderes de orden que había sido más poderosa que reyes. Su historia es nuestra historia. Es sobre ambición y caída, sobre fe y traición, sobre poder y vulnerabilidad, sobre cómo instituciones humanas, no importa cuán poderosas, son finalmente mortales, sobre cómo leyenda puede sobrevivir cuando realidad perece. Los templarios murieron en 1314, pero su memoria vive cada vez que vemos cruz roja sobre blanco, cada vez que usamos Banco Internacional, cada vez que escuchamos sobre sociedad secreta o tesoro oculto, cada vez que reflexionamos sobre relación entre fe y violencia. Los templarios están con nosotros. Que su historia te acompañe esta noche. Que mañana despiertes no buscando tesoros imaginarios, sino entendiendo lecciones reales. Que valores integridad sobre riqueza. Que recuerdes que poder sin propósito es peligroso. Que entiendas que incluso organizaciones poderosas son vulnerables cuando pierden legitimidad. Que aprecies que historia real es más fascinante que cualquier ficción. Y que nunca olvides que hace 700 años, hombres con cruz roja intentaron hacer lo imposible. Tuvieron éxito brevemente, fracasaron finalmente, y dejaron legado que nunca morirá. Este ha sido Voces del Tiempo. La historia de los templarios, los pobres caballeros de Cristo que se volvieron banqueros más ricos de Europa, los monjes guerreros que defendieron Tierra Santa, los mártires que murieron proclamando inocencia. Que su valentía te inspire, que su tragedia te enseñe, que su legado te fascine. Hasta nuestro próximo encuentro con las sombras del pasado.